la fisiopatología de la aterosclerosis, ¿sí? Eh, bueno, hoy vamos a dar solamente un tema porque, bueno, Santiago Sopeja y me tengo que ir a la cirugía. Bueno, entonces vamos a hablar de uno de los puntos más fundamentales. ¿Por qué? Porque conocer la fisiopatología, conocer correctamente la fisiopatología de la aterosclerosis, nos va a permitir poder hacer, digamos, la interpretación del impacto que tiene la misma en el síndrome coronario agudo. También nos permite entender e interpretar el impacto que tiene el accidente cerebrovascular de origen isquémico de formación trombótica por obstrucción de las carótidas o de otra arteria principal. También nos permite comprender la enfermedad vascular periférica, que es una enfermedad bastante frecuente pero subdiagnosticada. Nos va a permitir también interpretar muchos infartos intestinales, ¿verdad? Que no se ven por fibrilación auricular, que es el otro tema que damos en la siguiente clase. Entonces, en cierta manera, nos permite entender, en cierta manera, el envejecimiento que va a tener la arteria de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por supuesto que la aterosclerosis es un proceso cuasi irreversible, en el sentido que a medida que vamos aumentando de edad, el proceso de aterosclerosis se va acelerando. Pero si nosotros, como son la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, el, el, aumento de los lípidos, o sea, la dislipidemia, ¿sí? Son elementos que en cierta manera van a tener un impacto en la aterosclerosis y va a contribuir a, a eventos vasculares en edad mucho más prematura, ¿sí? O sea, en vez de tener un infarto agudo de miocardio a los 80 años, vamos a tener un infarto agudo de miocardio a los 45. Entonces, y también es importante comprender este proceso. ¿Por qué? Para ver, digamos, cómo la terapéutica, va a tener también impacto en este cuadro. Por eso la importancia, por eso la importancia de comprender este proceso fisiopatológico muy interesante. Entonces, ¿cuál es el concepto en sí, verdad? Entonces podemos, como yo lo dije anteriormente, hay varios factores de riesgo. Entonces esto es un proceso multifactorial, multifactorial, donde vamos a tener elementos genéticos, es decir, lo que nosotros traemos ya de nuestros orígenes, y los factores ambientales. O sea, no va a ser lo mismo vivir en Nueva York que vivir en una playa del Caribe, ¿verdad? ¿Por qué? Los factores ambientales van a ser diferentes. Probablemente el que vive en la zona del Caribe o una zona costera o en el Mediterráneo, su alimentación va a ser más rica en omega 3, en omega 6, en omega 9, en vegetales. En cambio, alguien que vive en la ciudad, por ahí va a terminar comiendo más cantidad de grasas. Alguien que vive en el campo termina caminando 5 o 10 kilómetros todos los días en forma normal, y alguien que vive en la ciudad no pasa de los 2 kilómetros. Y todos estos factores van a tener un impacto en los vasos arteriales de todo el sistema del organismo. Además, sabemos que es lo que es una condición en la cual ocurre un depósito de material lipídico en las paredes de las arterias. Eso es muy importante. El depósito de estos materiales en lipídico. Y que va a terminar produciendo fundamentalmente tres cosas. Engrosamiento de la pared. Engrosamiento de la pared. Que en cierta manera, desde el punto de vista mecánico, va a producir una disminución del calibre de la arteria. Vamos a tener endurecimiento de las paredes arteriales, que es lo que solemos ver en los pacientes ancianos, por lo cual aumenta la presión arterial. Y finalmente lo que no queremos es la obstrucción parcial o total de las arterias. Si tenemos una obstrucción total, es lo que solemos llamar corazón infarto de miocardio. Y si tenemos una obstrucción parcial, es lo que a veces le llamamos angina inestable, o muchas veces queda del mismo diámetro durante toda la vida. Y a partir de ahí sale lo que se llama la teoría de Ross, donde esto indica que es una respuesta a la aterosclerosis, es una respuesta a alguna acción que ocurre en el endotelio. Entonces ahí también vemos lo que puede ocurrir. Esto es para recordar
cómo está compuesto la arteria coronaria epicárdica, ¿verdad? Solamente un ejemplo para recordar por histología, ustedes saben, por el de histología. Entonces acá vemos fundamentalmente que vemos el endotelio, ¿sí? Vemos la capa media, ¿verdad? Media y la adventicia de una pared arterial. Fíjense en el endotelio. Yo siempre digo, cuando yo estudiaba fisiología médica, allá por los años 80, 80, sí, en los 80 todavía, eh, decíamos que el endotelio era solamente, tenía una sola función, eh, cubrir el organismo, ¿verdad? Y no tenía otra función, ¿verdad? Sencilla, tenía simplemente dos renglones de saber la función del endotelio. Hoy día sabemos que es un órgano endocrino lógico y también un órgano cardiovascular. O sea, cómo cambiaron, ¿sí? Por suerte me tocó estudiar los renglones nada más. Acá debemos ver la estructura, solamente para tener un recuerdo anatómico y comenzar a imaginarse cómo va a ocurrir. ¿Cuál es la función de ese endotelio? Eso es importante. ¿Cuál es la función? De entrada, es una membrana semipermeable entre el tejido sanguíneo y el vecino, porque por medio del endotelio que va cubriendo yo puedo llevar todos los elementos que están en la sangre, permite el transporte de macromoléculas de la sangre al espacio intersticial, entre ellos, por ejemplo, la albúmina. Y eso es muy importante y por eso también necesita, es un sensor de los cambios de las fuerzas hemodinámicas. Sensor de los cambios de las fuerzas hemodinámicas y de los cambios de qué? De las concentraciones de hormonas circulantes o sustancias locales vasoactivas. Por eso le decía que era un órgano endocrinológico y cardiovascular, ¿sí? Y en respuesta a determinados estímulos, estas células endoteliales se convierten en qué? En células capaces de sintetizar y liberar sustancias biológicamente activas. Es decir, se convierten en un órgano endocrino, porque es un órgano endocrino. Es la capacidad de sintetizar y liberar sustancias biológicamente activas. Entonces, ese concepto de que solamente cubría, cubría los órganos o cubría los vasos sanguíneos fue cambiado. Y esto es muy importante desde el punto de vista de que yo tengo que estar. Es capaz de qué cosa? De correctamente interpretar las fuerzas hemodinámicas. Eso hace que en las zonas de mayor flujo sanguíneo, a la salida, por ejemplo, de la válvula óptica o en las bifurcaciones, esas fuerzas hemodinámicas que hacen que un paciente sea hipertenso probablemente sigan estimulando para que las células sigan produciendo sustancias vasoactivas y no sustancias vasodilatadoras. Y también nos permite liberar diferentes sustancias como liberar la insulina, liberar por ejemplo, bueno, la angiotensina, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo en los siguientes dispositivos. ¿Dónde participa el endotelio? ¿Dónde participa? En la regulación del tono y la permeabilidad vascular, en la capacidad de la coagulación sanguínea, también en las respuestas proliferativas celulares y como mecanismo de defensa. Por eso que el endotelio vascular hoy se considera como un órgano diferenciado del sistema cardiovascular, que ya lo había dicho anteriormente. Y la disfunción endotelial es donde se encuentran involucrados los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades, no solamente las enfermedades cardiovasculares, sino también de muchas enfermedades endócrinas, como por ejemplo la diabetes. Entonces, ese endotelio tiene muchas funciones, produce muchas sustancias y actúa en diferentes partes del cuerpo. Donde hay endotelio, vamos a tener o una buena función endotelial o vamos a tener una disfunción endotelial. Bueno, acá esto es muy importante. Este cuadrito es muy interesante. ¿Por qué? No hace falta que se conozcan totalmente, pero tenemos que saber cuáles son las sustancias vasoactivas, vasodilatadoras y cuáles son las vasoconstrictoras, ¿sí? Dentro de las sustancias vasoactivas dilatadoras, el óxido nítrico es, digamos, el elemento clave en todo el mecanismo. Y ustedes saben más que nadie que el premio Nobel de Medicina que llevó al descubrimiento del sildenafil fue justamente por, digamos, ver la fisiología y la fisiopatología del óxido nítrico, la disfunción endotelial. Entonces, el óxido nítrico es el vasodilatador por excelencia
Y tenemos otros como la bradykinin, la acetilcolina, también, o el pentaglutamico C. Pero básicamente el ejemplo clásico de una sustancia activa vasodilatadora es el óxido nítrico. De los vasoconstrictores, por supuesto, la endotelina es una de ellas, la angiotensina 2, de gran importancia en la hipertensión arterial, y las demás que están ahí descritas. Pero básicamente, si yo le digo a ustedes, ¿cuál es el ejemplo clásico de vasodilatación de sustancia vasoactiva, vasodilatadora, óxido nítrico, de sustancia activa, vasoconstrictora, angiotensina y la endotelina? Después tenemos los reguladores del crecimiento. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de que la aterosclerosis es un proceso de engrosamiento? También, de engrosamiento, entonces, también tienen que estar actuando los reguladores del crecimiento. Y están los que son promotores del crecimiento. Y ahí fíjense que los promotores del crecimiento son también las sustancias vasoactivas vasoconstrictoras. Y ahí tenemos la endotelina, la angiotensina, por ejemplo, y los factores de crecimiento derivados de fibroblastos. Y en los inhibidores de crecimiento tenemos lo que son los vasodilatadores. Tenemos el óxido nítrico, tenemos la bradykinin, tenemos factor de transformación beta y los heparantes. O sea, fíjense que básicamente sería algo cruzado. Las sustancias vasodilatadoras son los inhibidores de crecimiento y las vasoconstrictoras son los promotores de crecimiento. Elementos clave en la difusión nutricional. ¿Cuáles son los reguladores de la hemostasia? Porque la regulación de la hemostasia tiene importancia porque se van a activar fundamentalmente la acción de las plaquetas. Y fíjense que estos reguladores de la hemostasia, ahí tenemos el parasulfato, la trombomodulina, el activador tisular de plasminógeno, el TPA, que nosotros usamos frecuentemente en pacientes con infarto de miocardio, usamos los inhibidores del TPA. También tenemos los inhibidores del activador plasminógeno tipo 1 y el óxido nítrico. Y por el otro lado vamos a tener los mediadores o reguladores de la respuesta inflamatoria, donde tenemos fundamentalmente también el óxido nítrico y las moléculas de adhesión, los ICAN, los DECAN, los antígenos de HLA. Son los mediadores en la regulación. Va a depender de estas moléculas de adhesión o de estos antígenos para que un paciente tenga mayor aterosclerosis o menor aterosclerosis. ¿Cuáles son las sustancias? Recordar de vuelta. Las vasodilatadoras, óxido nítrico por excelencia, lo que van a regular el tono vascular. Y las vasoconstrictoras, angiotensina, endotelina, también el tromboxano. Entonces, en el juego de esta regulación endotelial del tono vascular, que es donde nosotros vamos a ir desarrollando progresivamente el proceso de aterosclerosis. Este es un ejemplo interesante para entender lo siguiente. Acá vemos el endotelio y vemos que el óxido nítrico, que el oxígeno más la arginina, ¿verdad? Por acción de las enzimas, ¿verdad? Se va a convertir en óxido nítrico y que esta va a ser fundamentalmente ¿qué cosa? Este óxido nítrico es la que va a ser de gran vasodilatador, la que va a inhibir la adhesión plaquetaria, ¿sí? Va a inhibir la adhesión de los monocitos al endotelio y por consiguiente tiene un efecto fundamentalmente de vasodilatación, ¿sí? Por eso también que van a ver por cualquier calle, cuando te van caminando por cualquier calle en la ciudad, van a ver que dice, vendemos el Viagra natural, te venden L-arginina. Sí, han visto un cartelito por ahí. Si uno se fija, por lo menos yo quiero fijar mucho en los murales, lo que está pegado con los carteles, van a ver que dice eso. ¿Verdad? Y es la L-arginina. La L-arginina, que es un aminoácido muy importante, junto con el oxígeno, es lo que van a fomentar fundamentalmente la formación de óxido nítrico. Y este óxido nítrico, como se dan cuenta, tiene funciones muy importantes en el hotel, porque es, digamos, en cierta manera, un protector del desarrollo de la aterosclerosis. Acá vemos los diferentes receptores que hay en el endotelio, ¿verdad? Los receptores de la angiotensina, los receptores de los factores de crecimiento, la acetilcolina, ¿verdad? Son varios receptores que tiene el endotelio y de acuerdo a qué predomina, el endotelio va a actuar como vasodilatación o va a actuar como vasoconstricción. Entonces eso va a depender de varios elementos. Bueno, vamos a ver el ejemplo del óxido nítrico, ¿sí? Entonces el óxido nítrico que viene a partir de qué? De la L-arginina, o sea, el aminoácido de la arginina es muy importante. ¿Y qué va a pasar? Esto estamos hablando del endotelio, acá tenemos las endotoxinas, las citoquinas, tenemos el óxido nítrico sintetasa inducible, que es independiente del calcio, tenemos el óxido nítrico sintetasa constitutiva,
que depende del complejo de calcio y todos los estímulos que aumentan el calcio a nivel citostático, y en esta relación es la que vamos a tener la conversión de la arginina a óxido nítrico. O sea, depende mucho del óxido nítrico sintetasa. Una vez que se formó el óxido nítrico, entra al músculo liso, aumenta el GMP cíclico y hace que disminuya el calcio dentro del músculo liso, y eso que produce relajación e inhibición de la proliferación celular por un lado. Y por el otro lado, inhibe la entrada del calcio al retículo endoplásmico y la formación de PK-quinasas que favorecen las proteínas. Y de esa manera el óxido nítrico permite que ocurra la vasodilatación en el organismo. De esa manera el óxido nítrico es importante. Entonces, la base depende de quién, de la presencia o no de L-arginina como elemento clave para que haya óxido nítrico en el organismo y se siga desarrollando este sistema de vasodilatación. Ahora bien, las sustancias vasoconstrictoras que habíamos dicho anteriormente, que son la notelina y angiotensina 2, en el caso de la notelina, fíjense, ya es descubierta en la década de los 80, cuando comenzábamos a estudiar medicina, ¿verdad? Genera un montón de precursoras, no se acumulan y la liberación de la misma es controlada por su producción. Los niveles plasmáticos son muy bajos y se liberan hacia la célula muscular, pero es una sustancia muy vasoconstrictora. Entonces, ¿cómo ocurre? ¿Qué ocurre en el endotelio para que aparezca la notelina? Hay una disminución de la síntesis de qué? Fíjense, de óxido nítrico. Hay una disminución del péptido adrenalinatórico. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante el péptido adrenalinatórico? Nosotros hoy día solemos pedir como dosaje el péptido adrenalinatórico, y si vemos que está muy aumentado, significa que si yo veo que el péptido adrenalinatórico está muy aumentado, significa que hay disfunción endotelial. Ojo con eso, es un marcador que yo puedo usar en sangre. Tiene un costo de 200.000 a 250.000 dólares y me está indicando que ese paciente está con una disfunción endotelial que en cualquier momento va a desarrollar falla cardíaca, o la falla cardíaca que tiene está mal controlada. Es un elemento que yo puedo usar hoy en la clínica médica, en la práctica clínica diaria, ¿sí? Sin ningún problema. Eso puedo hacer. Por el otro lado, podemos tener el aumento de la síntesis de catecolamina. Un estado paciente que está en estrés va a tener muchas catecolaminas. Un paciente hipertenso va a tener mucha angiotensina. Un paciente con diabetes va a tener muchos factores de crecimiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que la insulina fisiológicamente es una hormona anabólica, por lo cual actúa como un factor de crecimiento. Esto va a impactar sobre la endotelina, y voy a tener el desarrollo de endotelina que va a pasar así al músculo liso. Y al pasar al músculo liso va a producir un aumento del calcio dentro del músculo liso, y eso va a producir un aumento de la contracción muscular, y por el otro lado el aumento de las quinasas va a producir un aumento de la proliferación celular. Es decir, voy a favorecer, ¿qué cosa? Dos cosas voy a favorecer: el engrosamiento de la pared vascular, y voy a favorecer la disminución del calibre de las bacterias. Por eso que la endotelina tiene un factor fundamental en el desarrollo de la aterosclerosis. Entonces, vamos interpretando lentamente cómo ocurre esa aterosclerosis, esa relación. Ahora bien, si nosotros evaluamos de vuelta las células que están en juego, desde el punto de vista de la normalidad y del punto de vista de la anormalidad, fíjense que la célula muscular, el músculo liso anormal, ya tiene un fenotípico sintético que va a secretar factores de crecimiento. ¿Para qué? Para que haya un engrosamiento de la pared vascular. La célula endotelial va a tener un factor fundamentalmente de liberación de sustancias vasoconstrictoras. Las células, los macrófagos van a tener una opción fundamentalmente de atacar al endotelio para formar las placas ateroscleróticas. Las plaquetas van a también producir un montón de sustancias químicas y de crecimiento, y el linfocito T va también a activar a los macrófagos para que siga el proceso de aterosclerosis. Esa es la diferencia entre un paciente que tiene toda su función normal y un paciente que ya comienza a desarrollar aterosclerosis. ¿Por qué? Porque se van sumando los factores de riesgo, y ahí tenemos los clásicos factores de riesgo: la edad, que no puedo modificar; el sexo, que no se puede modificar; y la herencia, que se puede modificar de cierta manera. ¿Por qué? Porque si comenzamos a tener población sana, esa población sana va a seguir siendo sana y va a comenzar a transmitir los genes, la modificación de los genes con el tiempo para que su descendencia sea sano.
Pero eso no ocurre lastimosamente. Por el contrario, cada vez nosotros mismos nos cuidamos y vamos desarrollando genotipos que después se van a convertir en fenotipos con gran carga para la aterosclerosis. Los modificables, el tabaco, dejar de fumar, controlar la diabetes o revertir la diabetes, controlar la hipertensión arterial y controlar las epidemias. Son modificables. Y los factores agravantes, ahí tenemos, por ejemplo, por supuesto, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y otras sustancias, que son, digamos, la larga lista de factores de riesgo de agravantes muy larga. La hiperuricemia también y otros más. ¿Cuáles son las lesiones que nosotros podemos encontrar en un paciente? Las lesiones que podemos encontrar. Y podemos encontrar, y se van a cobrar por el tipo 1, tipo 2 o tipo 3. En el tipo 3 ya hay una detunación del endotelio con daño inclusive de la capa íntima y en la media. Estos son pacientes en los cuales el proceso de aterosclerosis va a ser mucho más acelerado. Pero desde el tipo 1, donde solamente hay alteraciones funcionales, ya comienza la disfunción endotelial y ya comienza la formación de la aterosclerosis. Y acá entra en juego entra en juego la oxidación del LD. Esto voy a pasar y voy a ver si le puedo mostrar más adelante. No me acuerdo si tengo acá el slide. No tengo, pero le voy a mostrar. Vamos a parar un segundito y voy a pasar el slide donde sí tengo. Está más adelante. No, un segundito. Voy a pasarlo en el slide también. Bueno, ¿por qué es importante el LDL? ¿Sí? O sea, todos deberíamos tener una proporción determinada. El gran problema del LDL es cuando el LDL se oxida. Esa oxidación ocurre en el endotelio. Cuando ese LDL se oxida, comienza a producir un montón de sustancias que van a atraer mayor cantidad de monocitos a la pared endotelial. Estos monocitos se van a convertir en macrófagos y los macrófagos van a discutir el colesterol LDL y van a seguir oxidando mayor cantidad de y el proceso va a continuar y va a empeorar la aterosclerosis. Por eso es que necesitamos en la práctica bajar el nivel de LDL. ¿Sí? Después le voy a mostrar, quiero mostrarle por slide bien clarito. Entonces, el LDL modificado, ¿verdad? Como dice acá, es lo más común en la deficiencia de la protección antioxidante formada principalmente por la vitamina E y hay una lipoperoxidación con la presencia de varios reactivos y aldehídos derivados de los ácidos grasos. O sea, que esa LDL se modifique es, digamos, el elemento clave para que se produzca la catástrofe aterosclerótica. Acá tenemos una LDL, tenemos una proteína ApoB. Cuando se modifica, vemos que queda liberado y esto es lo que actúa como estímulo para atraer mayor cantidad de monocitos al endotelio. Y eso es lo que hace de que la aterosclerosis continúe. Esa LDL que se modificó cambia totalmente la estructura, ¿sí? Cambia y la agresión oxidativa de la proteína ApoB100 resulta en la fragmentación, ¿verdad? Desapareciendo ligandos que permite unirse al receptor LDL. Se evidencia esto por la antigenicidad alterada y por su nueva adherencia a otros tipos de receptores. Comienzan a aparecer otros tipos. ¿Por qué? Porque ya no le reconoce al LDL que estaba bien protegido, que estaba sanito, que estaba con una buena estructura. Se oxidó y se rompió la estructura y se quedó y hay una nueva presentación antigénica del LDL. Eso hace que el LDL se oxide y comienza a, digamos, a ponerse en contacto con mayor cantidad de receptores. Fíjense la diferencia entre una L nativa, sana, versus una L oxidada, ¿sí? Totalmente queda desprotegida y eso hace que sea un estímulo para tener mayor cantidad de monocitos y macrófagos hacia el endotelio. Entonces, ahí ocurre lo que yo le decía, o sea, este colesterol, ¿verdad?
ejerce el efecto de dose regulation, ¿verdad? Garantiza menor aporte subsecuente de colesterol y esto va a prevenir el exceso de excesivo colesterol que ya la formación de las células espumosas en las placas. Cuando el LDL es captado por estos receptores de los macrófagos, no ocurre el feedback negativo, de modo que cantidades fatales de litio se acumulan convirtiendo al macrófago en células espumosas. Porque el LL normal, ¿qué es lo que hace? Permite que no, al estar normal, evita que se forme la placa. Pero cuando perdió esa protección, se comienza a unir a receptores. ¿A receptores de quién? De los macrófagos. Y estos macrófagos que hacen, comienzan a formar lo que se llama las células espumosas, que son los macrófagos que se van uniendo y son los que van a ser el centro de la placa aterosclerótica en el futuro. Ese es el gran problema. De por sí no es malo, pero cuando se oxida, sí. Acá vemos qué es lo que suele ocurrir. Acá tenemos un receptor de LDL, ¿sí? Acá viene el receptor de LDL, entra, ¿verdad? En el sistema hay una disminución de la síntesis de L, hay una disminución de la coartasa, ¿sí? Pues va, digamos, a nivel de endosoma, y ahí se divide en dos partes. Bueno, por un lado yo vuelvo a retirar la parte del LDL y por otra parte no. Hoy día, la terapéutica para bajar LDL, la estatina actúa sobre el HMC-CoA y los inhibidores del PCSK9 actúan a nivel receptor. Hoy día hay diferentes el nivel de LDL o disminuir los receptores de LDL. Por supuesto, con costos diferentes. Algunos son medicamentos naturales y otros son anticuerpos monoclonales. El mecanismo de formación. Entonces, esa LDL oxidada, ¿verdad? Recluta qué cosa? Recluta a los monocitos que luego se van transformando en macrófagos, ¿verdad? Y que luego van a convertirse fundamentalmente en lo que se va a llamar inicialmente una actividad grasa y después ya va a ser la placa, ¿sí? La remoción del LDL por los receptores Scamber, barredores se llama, resulta en la acumulación mayor de colesterol y la formación de la célula espumosa dentro del endotelio. Y a su vez, la misma LDL oxidada es citotóxica. Lleva a disfunción endotelial y por consiguiente lleva a que los mecanismos vasodilatadores se pierdan y la necrosis de estas células espumosas y la aparición de células como fibroblastos, células musculares lisas, llegan al seguimiento de la estructura contenida en cristales y se va a producir finalmente la lesión aterosclerótica. Esto es lo que ocurre. Fíjense, yo tengo acá una LDL nativa, ¿ven? Nativa, entra en el endotelio, oxida y aparecen las sustancias fitoquímicas que van a permitir que los monocitos que están dando vuelta en el torrente sanguíneo comiencen a ingresar. Estos monocitos van a sufrir una modificación y se van a convertir en macrófagos. Y a medida que va entrando mayor cantidad de monocitos, se van a convertir en mayor cantidad de macrófagos y vamos a aparecer la llamada célula espumosa, que es la que va a estar llena de lípidos y fundamentalmente de LDL oxidado. Esa propia LDL oxidado al mismo tiempo va a producir daño en el endotelio, ¿verdad? Disfunción endotelial y va a producir la formación en esta zona de la placa de aterosclerosis. En este slide está una síntesis de lo que sería el desarrollo de esta placa, ¿no? Acá vemos de vuelta cuando se oxida, ¿verdad? La formación de la lesión aterosclerótica, por supuesto, la L oxidada por un lado y por el otro lado también la activación de las mismas células. Va a ir formando lentamente esta placa. Y nosotros, ¿qué es lo que le vamos a ver clínicamente? Acá tenemos una arteria normal, luego ya tenemos la formación de la placa con obstrucción parcial, la obstrucción de la placa con obstrucción casi completa y la ruptura de la placa y se va a producir lo que se llama accidente de placa, que es lo que va a desencadenar que aparezca el infarto o miocardio. Probablemente con esta lesión no tenga ningún síntoma, con esta lesión puedo tener una angina del pecho y con esta lesión voy a tener una angina inestable o voy a tener un infarto o miocardio. Y en el cerebro va a ser un accidente cerebrovascular isquémico, ¿verdad? Esto es tan complicado como como el mecanismo
la hipertensión arterial, porque están demasiados elementos que van a actuar sobre las sustancias lisas, ¿sí? Entonces, para que ocurra el infarto o miocardio tiene que ocurrir esta formación, la formación de ateroma. Esto es muy importante. Si no hay ateroma, no hay infarto o miocardio. El 99,99% de los casos. Podemos tener alguna angina estable, podemos tener alguna cosa medio rarita, pero lo más frecuente es la disfunción del vitalidad en un paciente con síndrome coronario agudo, es que a partir de un ateroma sobre una arteria normal, ¿sí? Y tenemos que recordar que esta aterosclerosis comienza a formarse en etapas muy precoces de la vida. Si por ahí leyeron el Ruby, van a ver que en las autopsias de niños que murieron en accidentes de tránsito, ¿verdad? Menores de 3 o 5 años, no recuerdo bien, eh, van a ver que en estos estudios de anatomía patológica de esa época ya hablaban de estrías grasas en los niños. ¿Por qué? Y ya van sumando factores ambientales, factores genéticos. O sea, la aterosclerosis comienza muy precozmente en nosotros. Y si nosotros no lo ayudamos, por supuesto, más precozmente vamos a tener patologías asociadas a la aterosclerosis. Entonces, acá tenemos que se forma la placa, ¿sí? Hay una disminución del calibre, muchas veces inclusive mínima, pero esto que vemos acá de una parte gruesa, ¿sí? La placa puede ir creciendo y la pared se puede volver más fina y se convierte en lo que se llama una placa vulnerable. ¿Vulnerable por qué? Porque se puede romper y desencadenar una acción vascular importante. Si la placa queda estabilizada, queda en este tamaño, se estabilizó la placa, probablemente este paciente va a tener una placa cada vez más gruesa, pero va a poder vivir tranquilamente. ¿Esto yo puedo estabilizar la placa? Sí, hoy se puede estabilizar la placa. ¿Cómo? Buen control de la presión arterial, bajando de peso y con el uso de fármacos. Pero puede ocurrir que se rompa la placa y se forme un trombo dentro de la luz y se va a producir una, una muerte del tejido y ahí yo puedo tener una angina inestable, voy a tener un infarto agudo de miocardio, que son, digamos, el elemento final de la aterosclerosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los locales. Grado de ruptura de la placa. La placa puede ser fina o gruesa. Grado de estenosis, el diámetro. Sustrato tisular, si la cantidad de líquido que tiene. Superficie del trombo residual, si se rompió y fue grande o chico, y si hubo ocurrido la vasoconstricción. Esos son los factores locales en donde ocurrió el evento. Y los sistémicos, el nivel de colesterol total, de HDL, L, el nivel de la lipoproteína A, que hay que dosar, pues esto es muy importante. Las catecolaminas que tiene el paciente, está estresado, fuma, consume drogas. La cantidad de fibrinógeno, un paciente que tiene alto riesgo de trombosis, o algunas infecciones que se le achaca al desarrollo de aterosclerosis, como la clamidia, neumonía, por ejemplo, que está descrito como un factor sistémico para el desarrollo de síndrome coronario agudo. Y como yo le decía en el primer slide, yo puedo tener infarto o miocardio, puedo tener accidente cerebrovascular, puedo tener una enfermedad vascular periférica o puedo tener inclusive infarto en el intestino. Son, digamos, diferentes lugares donde yo voy a tener el impacto macrovascular de la aterosclerosis. Porque yo puedo tener también el impacto a nivel de la microvasculatura, como es la retinopatía diabética, como es la nefropatía diabética o la neuropatía diabética, que son, digamos, fenómenos ateroscleróticos en arterias mucho más pequeñas. Lo que nosotros clínicamente solemos ver de forma importante es esto. Y va a depender, como dice acá, una arteria normal, acá en la edad del paciente, ¿verdad? A lo normal ya comienza a aparecer las estrías, la grasa, la placa, y a partir de acá a los 30 o 40 años puede ocurrir inclusive ya la ruptura, el accidente de placa o la calcificación o el sangrado, que es lo que va a hacer que yo tenga o no tenga, digamos, estos fenómenos. Mientras sigo hablando, voy a buscar el slide que le quería mostrar, donde tengo de vuelta para mostrarle el slide, que es el color celular. No me acuerdo bien. ¿Dónde se metió nomás? Te voy a mostrar. Un segundito. Un segundo.
estoy encontrando. Bueno, me quiero mostrar una partecita. Un segundito. Bueno, este punto es muy importante con respecto a lo que les estaba diciendo. ¿Qué es lo que pasa con el colesterol LDL, el llamado colesterol malo? ¿Sí? Ocurre que este colesterol, como ven acá, se infiltra en la arteria, ¿sí? Pasa a la arteria, se retiene en el endotelio, ¿sí? ¿Verdad? Fundamental, como dice ahí, en los sitios de estrés hemodinámico. Por eso que cuando hablábamos de que tenía sensores de hemodinámico en la pared endotelial, sobre todo en los sitios de estrés, se modifica. ¿Por qué se modifica? Porque se oxida y comienza a producir diferentes mediadores inflamatorios que hacen que haya mayor cantidad de receptores en el endotelio. ¿Para qué? Para tener mayor cantidad de monocitos, mayor cantidad de macrófagos, y estos puedan acumularse dentro de lo que se llama las células espumosas, ¿sí? Entonces, la LDL oxidada es fagocitada por el macrófago y se van a formar lo que se llaman células espumosas, o se van a hacer un gran centro lipídico. Este punto clave que tienen que entender. Fíjense, la LDL ingresa a la pared arterial, donde son modificadas. Esto es lo clave en el proceso aterosclerósico. Entra las LDL. Se produce la oxigenación de los lípidos, la oxidación de la ApoB, la hidrólisis de la fosfatidilcolina, la agregación de otros elementos, bueno, y se convierte en la LDL.
digamos, hacer la L pelada que muestra un montón de antígenos, ¿sí? Y estas L modificadas son proinflamatorias. Son proinflamatorias. ¿Qué va a pasar después? Va a pasar lo siguiente. Va a haber esta L modificada, va a producir, hizo que haya mayor cantidad de moléculas, de receptores para los monocitos. Entonces comienzan a venir mayor cantidad de monocitos, entra mayor cantidad de monocitos y estos monocitos se van a convertir en macrófagos y van a deglutir a la L modificada, ¿sí? Porque van a venir a atacar. En cierta manera, es un mecanismo de defensa, pero que va a terminar lesionado. Entonces, se van a convertir en macrófagos, ¿sí? La LL modificada va a promover la diferenciación de monocitos a macrófagos, la propia LL. ¿eh? Entonces, voy a seguir metiendo mayor cantidad de, voy a seguir modificando mayor cantidad de LL. Van a seguir estimulando para que entren más monocitos y la conversión de monocitos a macrófagos para deglutir la LL modificada y convertirse en células escumosas. A su vez, ¿verdad? A su vez, estos macrófagos van a producir mayor cantidad de citoquinas, van a haber mayor moléculas en el endotelio y van a seguir llegando mayor cantidad, van a seguir llegando mayor cantidad de monocitos. Fíjense que por eso es tan importante poder bajar el nivel de colesterol LDL. Por eso sigue siendo en la terapéutica, en la clínica médica, el descenso del LDL es un objetivo primario para evitar que aparezcan los procesos de aterotrombosis. Ahí se explica por qué yo le voy a atacar al LDL. Se forman las células espumosas y a su vez estas células siguen actuando, o sea, se sigue produciendo este ciclo vicioso del papel de la LDL, por eso llamado el colesterol malo. ¿Qué más va a ocurrir? Va a ocurrir que vamos a tener las lipoproteínas permanentes que van a entrar dentro del endotelio, se van a modificar, van a seguir estimulando los macrófagos, vamos a tener mayores cantidades de células espumosas. Estas células espumosas van a producir factores de crecimiento y va a haber la proliferación celular con degradación de la matriz. Va a seguir creciendo esto y esto es lo que va a hacer que esto vaya entrando dentro de la luz de la arteria. Y también va a ocurrir lo siguiente, va a ocurrir lo siguiente, va a promover, digamos, la formación arterial. Pero, ¿dónde entra en juego la HDL? La HDL, llamado colesterol bueno, ¿qué es lo que hace? Promueve el flujo del colesterol, es decir, saca el colesterol ¿de dónde? Del endotelio a la luz. Sí, esa es su función. Por eso es llamado el colesterol bueno. HDL, entonces hay que tener una HDL alta para poder limpiar, digamos, del colesterol malo al organismo. Por eso promueve el flujo, ¿sí? Envía en forma retrógrada al colesterol. ¿Qué también hace? El HL inhibe la oxidación del LDL. Porque si yo puedo inhibir la oxidación de LDL, si yo puedo inhibir la oxidación de LDL, puede tener menos colesterol LDL, voy a tener mucho menos formación de placas. Por eso que el HL tiene mucha importancia, inhibe al LDL. ¿Y qué también hace el HDL? Inhibe la adhesión de las moléculas de expresión. Entonces voy a tener menor llegada de los monocitos al endotelio y menor formación de placas. En cierta manera, entonces, tres funciones encontramos con el HL. Promueve el flujo de colesterol, ¿sí? Es decir, de las células escumosas hacia los macrófagos o de los macrófagos hacia afuera del torrente sanguíneo, inhibe al LDL para que no se oxide, para evitar que se oxide, y su tercera acción es inhibir la adhesión de las moléculas de expresión. En este juego entre tener un LDL alto y HL bajo, se produce la aterosclerosis. Por eso que desde el punto de vista objetivo clínico vamos a tener que bajar el LDL y alzar HDL. Lastimosamente, hoy día no podemos alzar tanto HDL. Hoy día con los fármacos que tenemos podemos bajar más del 50 o más del 60%, podemos bajar el nivel de LDL. Con los fármacos que hay plaza. Pero lastimosamente los efectos HDL es de un 10 a un 15% nada más. Nunca llega a ser tan suficientemente para contrarrestar. También en algunos pacientes van a ver que algunos pacientes tienen un HL por encima de 60.
cuando el HDL está por encima de 60 miligramos por decilitro, es un factor protector, independientemente a nivel de LDL que tenga el paciente. ¿Preguntas? Ok. Espero haber sido claro, porque eh, intenté ser lo más claro posible, porque este es un punto importante para que ustedes entiendan, porque cualquiera de los procesos que nosotros vemos en la práctica médica diaria está relacionado con la aterosclerosis. El día de mañana se van a dar cuenta, inclusive eh, van a tener que operar una vesícula y tengo que hacer un factor de riesgo. Si el paciente tiene hipertensión, es un factor de riesgo y siempre está metido a la LL, ¿sí? O sea, y la mortalidad se basa fundamentalmente en este patrón, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer una campaña eh, para la prevalencia. Fíjense que los datos nacionales, que no son nuevos, hablan de que más o menos 30 a 35%, 30 a 35% de la población tiene algún tipo de dislipidemia. ¿Sí? Es mucho, o sea que uno de cada tres adultos tiene dislipidemia. Y lastimosamente no llegamos no llegamos al objetivo. Entonces, por eso es importante entender esta parte. Y ahí se dan cuenta, ¿por qué le llaman a la HL colesterol bueno y por qué le llamamos L colesterol malo? Y fíjense todo el mecanismo que ocurre para que se produzca este fenómeno. Un ejemplo, una de las cosas que más le preocupa al varón suele ser la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es una disfunción endotelial, ¿sí? Por eso es que el sildenafil o el tadalafil, que son vasodilatadores, ¿por qué? Porque son grandes productores de óxido nítrico. Y de esa manera nosotros intentamos de que mejore la disfunción endotelial. El paciente que tiene una disfunción eréctil, en cierta manera, tiene un proceso de aterosclerosis en su órgano sexual. Entonces le damos aspirina, le damos atorvastatina y le damos, por supuesto, sulfadenafil para mejorar la disfunción endotelial. Imagínense que fue tan importante que ganó el premio Nobel de Medicina y hoy día si se van a Miami, el que se conoce Miami va a ver la isla que tiene el premio Nobel de Medicina con lo que él ganó con la venta de Viagra, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de cosas importantes. Fíjense también que cuando uno le va a indicar atorvastatina o rosuvastatina a un paciente con disfunción endotelial y dislipidemia, le tiene que indicar de por vida, señores. De por vida, o sea, el medicamento que va a comprar hasta que se muera el paciente. No es que tiene que tomar por un tiempo nomás para bajar su LDL, tiene que bajar al objetivo de la edad del paciente. O si no, el proceso de aterosclerosis no va a ser reversible. Hoy sabemos, hoy sabemos que usando estos medicamentos para bajar el LDL, usando ecografía intravascular, el famoso IBUS, ¿verdad? IBUS es sonografía, la USD, ultrasonografía IV intravascular. Se mete, digamos, un ecógrafo dentro de la arteria para ver, digamos, eh, la, la regresión de las placas de aterosclerosis. Y en los estudios experimentales se está viendo que sí, por eso es que debemos de prevenir, y si ya no podemos prevenir, debemos de tratar la, la difusión endotelial, que en cierta manera es también una representación de qué cosa de la y no hay por finalizar, nombre de salud, ya se pasó más de el tendón rotuliano. Entonces, nos cubrí papel de papá. Bueno, chicos, todavía no hace la nota de proceso de la semana 9 porque son ustedes 80 que perderé y entre mañana y pasado estoy haciendo eso. Solamente porque con el accidente de Sandy Manuel un lío. Ok, nos vemos, cuídense mucho.